Hola amigos, hoy los invito a sumergirnos en la historia de Judá y Tamar para maravillarnos del amor y de la sabiduría del Señor. Sin embargo, Judá y Tamar es una de aquellas historias que para comprenderlas se necesita haber despojado una buena parte de nuestro viejo hombre, a ese hipócrita que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Si usted ya entendió que los ciegos, los sordos, los cojos y los enfermos que Jesús vino a salvar es usted mismo, al igual que el endemoniado de Gadara y el cobrador de impuestos, ahora tiene que entender que el prototipo de la iglesia que Jesús vino a buscar es María de Magdala, una prostituta que tenía 7 demonios. Entonces, solo entonces, puede leer la historia de Judá y Tamar y entender más allá del velo de la hipocresía y maravillarse del amor de Dios. Hoy vemos cómo la humanidad corre desenfrenadamente hacia su propia destrucción, confundidos por los medios y por su propia hipocresía. Hoy vemos claramente que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y está reconstruyendo su pirámide de Babel a través de la confusión. Hoy, la humanidad es presa de un poder que controla no solo los organismos de poder a nivel nacional y supranacional, sino también los organismos de choque de los plebeyos. Es una especie de prensa sin escapatoria que va moldeando por la fuerza y por el caos programado hacia un gobierno mundial basado en el colectivismo. Hoy vemos que el sistema bancario que sostiene al mundo está en coma y solo es mantenido por un respirador artificial que es la emisión de billetes virtuales sin fin para poder mantener al muerto durante 1 año y medio, el tiempo necesario, según la élite, para cambiar el sistema actual por uno nuevo, manejado por la inteligencia artificial y el control absoluto. El objetivo final es, como siempre, las almas humanas. En esta lucha espiritual contra las potestades es necesario ayunar, es decir, aislarnos del mundo por un breve tiempo todos los días y sumergirnos en la palabra de Dios, que nos da el gozo, la paz, así como el discernimiento, necesarios para entender los tiempos, y compartir su palabra para edificarnos mutuamente, como lo que somos, es decir, la casa de Dios, su templo hecho de carne, su cuerpo espiritual. Así que amigos, despojados de nuestro viejo hombre, los invito a zambullirnos a la gracia del Dios Todopoderoso. Ahora les voy a mostrar los pasajes y los personajes claves para poder entender esta historia de Judá y Tamar, un caviar espiritual. El personaje número 1 es Judá. Judá, el cuarto hijo de Lea y Jacob, se aleja de su familia y se va con su amigo cananeo Hira, un adulamita. La palabra clave aquí es alejarse, que en hebreo es yarad, es decir, descender, que significa alejarse voluntariamente de la presencia de Dios. La casa paterna de Judá era un caos. El hermano mayor se había metido con la concubina de su padre. Simeón y Leví se habían vuelto unos asesinos sanguinarios. Su medio hermano José es casi asesinado por sus propios hermanos y finalmente vendido a los comerciantes de esclavos. Su madre era ninguneada por su padre y Jacob, la cabeza de la familia, quien debía poner orden, estaba profundamente deprimido por la muerte de Raquel y por la desaparición de su hijo preferido, José.
Esa era la situación de la casa de Dios. Lo que tenía que ser luz se volvió tinieblas y la sal perdió su sabor. Y Judá decide alejarse a buscar la paz y la felicidad en el mundo. Y se va con su amigo cananeo Gira, el pálido. Y ya veremos cómo termina esta historia. Judá era el cetro de Israel. Él llevaba la sombra de la semilla del Mesías. Judá no debía alejarse nunca de su familia. Sin embargo, Dios decide trabajar con este hombre pecador y usa los pecados de Judá para llevar a cabo su propósito. Para entender este pasaje, y así como todos los pasajes de la Biblia, tenemos que usar nuestra imaginación. La Biblia es un libro que está escrito no solo para que escuchemos, pero sobre todo para que veamos en el sentido literal de la palabra. Por ejemplo, Judá en hebreo es Yehudá. Las primeras 3 letras vienen de Jehová y las últimas 3 de Yadá, que es alabar. Yadá viene de Yad, que es brazo o mano. Cuando uno dice Yehudá, Judá, ve una persona alabando a Jehová con los brazos extendidos hacia el cielo. Y es lo que veían los hebreos cuando leían este pasaje. Ahora bien, Yehudá se casa con la hija de Shua, o más bien Shua, que significa clamor o un grito de ayuda. Y cuando uno lee Shua, ve una persona en sufrimiento clamando con los brazos extendidos hacia el cielo, la misma imagen que Yehudá, pero espiritualmente completamente lo opuesto. Uno alaba a Jehová por su bendición y el otro clama por liberarse de la maldición. Judá toma por mujer la hija de Shua, su alter ego y a la vez su opuesto. Y de eso se trata la historia de Judá y Tamar. Lo que vemos no es lo que leemos, sino lo opuesto. El ejemplo más simple y claro que pude encontrar es la película de Spider-Man negro. Si ustedes se acuerdan, el Spider-Man negro es el mismo Spider-Man, pero malo. Es el mismo, pero a la vez su antítesis. Bueno, más o menos, salvando las distancias, de eso se trata esta historia. Judá, luego de la muerte de su esposa y de sus 2 primeros hijos, finalmente se arrepiente. Y sabemos por la historia en la Biblia más adelante que Judá vuelve a su familia. Pero antes de eso, vemos un Judá subiendo a una montaña a esquilar sus ovejas, en el versículo 12. Luego de descender, alejarse de su familia, Judá ahora sube y rasura a sus ovejas, símbolo de humillación. Judá se arrepiente. Pero Dios aún no ha terminado con Judá y sigue trabajando con él. El personaje número 2 es Er. Er es el primer hijo de Judá con la hija de Shua. Er significa vigilante, el atalaya. En hebreo se ve claro que es Judá quien pone el nombre a Er y no así a los otros 2. Significa que en esta historia es Er el primero, el primogénito de Judá, a diferencia de las historias que vimos de Ismael e Isaac y de Esaú y Jacob. Y si quedan dudas, aclara nuevamente en el versículo 7, Er, el primogénito de Judá. Bien, Er
se casa con Tamar, una mujer cananea que Judá le había buscado. Quien lleva la sombra de la semilla del Mesías, porque es el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios. Tan malo que Jehová decidió quitarle la vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo ¿Qué fue la cosa tan mala que no había hecho antes de conocer a Tamar como para que Dios lo mate? Dios no mató a Rubén cuando éste se acostó con la concubina de su padre, ni a Simeón y Leví, que eran unos asesinos implacables, ni a ninguno que quiso matar a José. Bien, ¿qué es lo que Dios más abomina? Dios advierte una y otra vez de no contaminarse con las tradiciones de los cananeos y de su idolatría, pero sobre todo con el sacrificio del primogénito al dios Moloc. Tamar era una cananea y no había ateos en esa época, bueno, tampoco hoy. Tamar probablemente o ciertamente adoraba al dios Moloc, al igual que todas sus compatriotas, y estaba acostumbrada a ver sacrificar al primogénito al fuego para que el dios Moloc, el dios de la prosperidad, la favoreciera con más hijos y riquezas. Es muy probable que haya aceptado quemar al fuego a su primogénito a pedido de su esposa Tamar. Y eso fue tan abominable ante los ojos de Dios que decidió quitarle la vida a Hoy en día, el centro de aborto más grande del mundo, el Planned Parenthood, fundado por el padre de Bill Gates, adora al mismo dios Moloc, como confesó su directora hace unos años. Y hoy las mujeres del mundo siguen sacrificando a sus primogénitos para que no sean tropiezos para su prosperidad según los criterios de este mundo caído. Nada ha cambiado desde entonces. Esta abominación es hoy, por lejos, la primera causa de muerte en el mundo. Y solo por si no se dieron cuenta, bienvenidos a Canaán. Sin embargo, vale aclarar aquí que espiritualmente el primogénito somos cada uno de nosotros nacidos de la carne. Y sacrificar a fuego a Moloc significa vender nuestra alma en esclavitud al diablo para la condenación eterna. Es por eso que Dios dice que todo primogénito de Israel es de Él, porque Él redimió con la sangre del Cordero cuando lo sacó de Egipto, es decir, de este mundo y de las garras de su príncipe. Y es por eso que Dios mandó al pueblo de Israel a que cada vez que nacía un primogénito, la familia debía sacrificar un animal inocente a cuenta de la redención de ese hijo. Y por supuesto que ese animal simboliza a Jesús inmolado en el madero, el Cordero perfecto. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué mató Dios a y no a Tamar? ¿No era Tamar el origen de la culpa de Y finalmente, ¿no era Tamar peor que Bueno, Dios no mató a Tamar por dos motivos. Por un lado, porque era hijo de Judá, hijo de Israel, un pueblo llamado a ser santo, apartado para Dios, a ser la luz y la sal del mundo. Y al fin y al cabo, Tamar era gentil que no conocía a Jehová. Así como nosotros, que vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y aunque el mundo se degrade, como se está degradando hoy, estamos llamados a ser santos y amar al prójimo. Porque no se olviden que ahora es el tiempo de definiciones.
Como dice en Apocalipsis 22, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Judá, luego de la muerte de da a Tamar por mujer a su segundo hijo Onán, el vigoroso, siguiendo las costumbres para que Tamar tenga descendencia. Onán rehúsa darle un hijo a esta mujer pagana que sacrifica niños a Moloc y que fue la causa de la muerte de su hermano. Y Dios castiga a Onán y lo mata, pero no así a Tamar. El primogénito de Judá, a quien Dios le quita la vida, es la sombra de Jesús muerto en el madero, transformado en la serpiente de bronce de Números 21 y Juan 3. Jesús, en el madero, se había vuelto en el pecado mismo. Dice Jesús en Juan 10, 17 al 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es entonces Jesús, el mismo Jehová, quien quita su propia vida por medio del Hijo para salvar a los pecadores. Es el alter ego del primogénito de Dios, pero su opuesto, es decir, hecho pecado. Para confirmar esto, vemos en el versículo 20 un Judá que promete un cabrito de las cabras a Tamar disfrazada de prostituta. Un cabrito es el símbolo de Jesús convertido en pecado. Es por eso que en el día de la propiciación, Yom Kippur o Yom HaKippurim, día de las expiaciones de los pecados, se sacrifica una cabra, porque justamente la cabra es el símbolo de Jesús hecho pecado. El tercer personaje de la historia es Tamar. Tamar era cananea, adoradora de Moloc, quien hizo matar primero a su propio primogénito, luego a el primogénito de Judá, y también al segundo. Pero paradójicamente, Tamar significa palmera, que simboliza la rectitud o la justicia. Tamar hasta se disfraza de ramera para acostarse con su suegro por no haber cumplido con la promesa de darle su último hijo, Sela, por esposo. Judá había mentido a Tamar para que su menor no muera como sus hermanos mayores. Entonces Tamar, vestida de prostituta, obtiene 3 objetos como arras de parte de Judá, que son el sello, el cordón y el báculo, es decir, su palabra, su orgullo y su poder, a cambio de un cabrito de las cabras. Tamar queda embarazada y entonces Judá, sin saber que eran sus hijos, ordena sacarla y quemarla por su fornicación. Finalmente, al enterarse que Tamar era la prostituta a quien él había dado sus objetos, la justifica y perdona su vida. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién es Tamar? ¿Quién es Tamar? La prostituta, gentil, idólatra, quien sacrificó su primogénito a Moloc para poder prosperar en este mundo, y la causa de la muerte de el primogénito de Judá, y a quien Judá le promete un cabrito de las cabras, y a quien finalmente Judá la justifica y la salva de la muerte por fuego, diciendo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. El único crédito de Tamar fue creer en la promesa de Judá.
y fue todo lo que ella necesitó para ser justificada. ¿Por qué Dios no mató a Tamar? Porque Tamar es usted. Tamar soy yo. Tamar es nuestro hombre viejo, por amor a quien Dios se sacrificó en el madero, aun cuando éramos sus enemigos, para que ahora usted y yo seamos su iglesia, su cuerpo, su novia espiritual. Judá en esta historia es la sombra del Dios Padre y la sombra del Dios Hijo. El Padre y el Hijo es uno. La Trinidad es un concepto cananeo y no bíblico. Es por eso que la palabra novia y nuera en hebreo es la misma, Kalá. Tamar es la Kalá de y de Judá. Y Kalá es la iglesia de Dios. La historia de Judá y Tamar es entonces sobre un Dios santo que se hace pecado para justificar a Tamar, la injusta que se llama justa. La historia de Judá y Tamar es finalmente la historia de Jesús muriendo en el madero por amor a nosotros los pecadores, salvos solo por fe y no por obras. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.